pues pensionarme, pero le dije a mi esposa, si algún día me llego a pensionar, uno de mis primeros lugares era Lincoln, porque me gustó mucho. Y pasó el tiempo y el año pasado, al comienzo del año, ya vi el tiempo, por muchas razones, mi salud estuvo un poco quebrantada. Ya en este abril era que yo ajustaba 26 años pastoreando esa iglesia. Entonces, había pastoreado otra también en Manhattan, y pues nuestra trayectoria había sido bastante larga. También estuve predicando en diferentes iglesias como un pastor interino prácticamente en asociación. Tuvimos el privilegio también, una vez que me casé con quien es mi esposa, de pastorear una iglesia, aunque ella estuvo muy poquito tiempo conmigo en esa iglesia porque ya estábamos planeando casi venirnos para acá, pero eso fue en Limón, en Costa Rica. Dios me dio el privilegio de prepararme en un seminario en un lugar llamado Atillo, en San José, y para la gloria del Señor fui ordenado en el año 78, en noviembre del 78, y terminé mis estudios en enero del 79. Y a través de eso pude también pastorear la misma iglesia en el centro de Atillo, una iglesia bastante grande, la cual amé mucho, y tengo mucha parte allí todavía. Tengo tantos hijos, tantos nietos espirituales allí que cuando llegamos se me llegan algunas personas que ya yo no conozco, y es una iglesia muy grande. Entonces, pero Dios me dio después de eso una visión prácticamente en sentir por un lugar, un campo misionero, la cual comencé una obra diríamos, de la nada, pero con la mano del Señor. Peligrosa por muchas razones, como dice el apóstol Pablo, pasar ríos muchas veces crecidos. Cuando Dios me proveyó una moto, una motora, recuerdo una ocasión que iba por medio del río y de pronto venía una gran creciente. El río era muy ancho, y hermanos, les digo a ustedes que yo soy agradecido con el Señor por tantas cosas que Él me ha dado, y cuando menos ustedes piensan en un río de esos grandes, anchos, viene una creciente. Y nunca lo olvido que yo iba por medio del río con una motora, no, pues tenía resistencia para poderlo pasar, pero en medio del río comencé a ver que venían hojas y ramas, y nomás terminando de pasar el río venía la creciente enorme. El río me llevó con la motora, me subió como en una peña, una parte que era la mano del Señor, y entonces yo ni para allá ni para acá. Y hermanos, el Señor fue maravilloso conmigo. De pronto aparecieron dos jóvenes en caballos, me tiraron las cuerdas y me sacaron, y no los volví a ver más, ni nunca supe quiénes eran. La cosa fue que es una historia que cuento este año, ¿verdad? Pero estuve allí 3 años en ese campo, gané muchas almas para Cristo, y gracias a Dios en el producto, no es que mi esposa esté por allí, pero era un poco cerca, la conocí bastante joven, y gracias a Dios que el tiempo, yo me fui de ahí salí para el puerto de Limón, abrí otra obra en el puerto de Limón, y luego al tiempo los papás de ella siempre me invitaban para que fuera a darles servicios a la casa, y a través de eso, o ella me conquistó a mí o yo la conquisté a ella. Y entonces así nos casábamos. Estuve en el puerto de Limón, como les dije, y allí pasamos a la ciudad de Nueva York, y eso fue desde los comienzos del 80, y doy gracias a Dios por eso, que ya hemos venido para acá. El año pasado estuvimos orando al Señor al terminar el año para ver dónde Dios nos dirigía una vez de jubilados. Fuimos a Fort Lauderdale y algo no nos gustó de estar allí. Seguimos planeando, y en eso tuvimos una boda al final del año prácticamente, en octubre. Mi hija mayor se nos casó, y estuvimos ahí en Fort Lauderdale unos días con ellos también. Regresamos, y en eso que estábamos preparando todo, mi hija mayor tuvo un accidente de muerte casi. La levantó un carro una noche, en los días que comienza el frío, y la levantó de tal manera que en la madrugada que nos llamaron a ir a verla, la encontramos como muerta en el hospital. Trauma, pero como muerta. Los doctores nos dijeron que no había esperanza, y yo le dije a mi esposa, hay esperanza en el Señor. Y para la gloria de Dios, fue muy poco lo que estuvo en el hospital. En el atropello del carro se le quebró la pelvis, parte del fémur también, bueno, quedó totalmente, 6 costillas quedó que fue, ¿verdad? Y el brazo derecho. Y el brazo derecho se le partió en varias partes.
hasta el momento. Ahora, gracias a Dios, hace un mes estuvimos allá con ella, casi 2 semanas, y da gracias a Dios porque está a lo mejor, está bastante bien. Ella está siempre luchando para que nos vayamos para allá, pero yo le dije, yo creo que ya el Señor nos movió para Lincoln y aquí estamos. Amén. Le dije al pastor que esta semana estábamos un poquito cansados porque nos mudamos. Bueno, nosotros fuimos a vivir allí desde final de febrero, pero había varias circunstancias que no nos convenían, especialmente las escaleras, y yo estoy bien dañado todavía la pierna, que tuve que, creo que fue como en mayo que vine por acá, y algunos me vieron que yo andaba con mi piecito arrastrado todavía. Hasta el momento, gracias a Dios, nos mudamos. Estamos ahora en la 222 de Nelson Drive, en la ciudad se llama Clan City, creo que es como se llama. Bueno, pero ahí estamos para servirles. Luego les daremos más exacta la dirección. Amén. Y doy gracias a Dios por el pastor que hemos conocido y una persona tan especial, tan tratable. Hace unos días fue a visitarnos donde estábamos viviendo. Platicamos mucho rato, nos conocimos un poquito mejor y hasta nos tomamos un cafecito juntos, ¿verdad? Y es un gozo, de verdad, conocerles. Sin más preámbulos, vamos a tomar nuestras Biblias y doy gracias a Dios por la oportunidad que me da el pastor de compartir con ustedes esta mañana el mensaje de la palabra del Señor. Capítulo 3 de Hebreos es el capítulo, como dicen, que se revela la rebeldía. Se nos muestra la rebeldía, no solamente de los hebreos, sino muchas veces del mismo pueblo de Dios, ¿verdad? En la actualidad. Hebreos capítulo 3. Yo leo y ustedes lo ven con su vista, lo siguen hasta... Voy a leerlo todo para que lo comprendamos un poquito mejor, los 19 versículos. Hebreos capítulo 3 dice la palabra del Señor: Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria de que Moisés es estimado digno, cuánto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual es casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Por lo cual, como dice la Escritura, dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca como por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Quienes fueron los que habiendo oído le provocaron, no fueron los que salieron de Egipto con mano de Moisés, y con quienes estuvo él disgustado 40 años, no fue con los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y quienes juró
que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Oremos. Nuestro buen Dios, estamos agradecidos por este precioso día que nos has dado, por la salud, por el aire que respiramos y por darnos el privilegio de venir a tu casa, donde nos reunimos para compartir el mensaje tuyo del cielo, Señor. Queremos que en este día tu presencia se deje sentir en nuestras vidas y podamos ver, oh Dios, a través de tu palabra, la bendición que podemos recibir cuando somos fieles a tu causa. Bendice pues esta congregación tan bella y, oh Dios, haz tu voluntad en cada una de nuestras vidas en este día. En el nombre de Jesús el Señor. Amén. 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 Como vemos y les dije anteriormente, una de las cosas que encontramos en este precioso capítulo es el peligro de la incredulidad. ¿Por qué peligro? Porque en realidad es lo que aquí nos está diciendo el apóstol Pablo o el apóstol Santiago o el apóstol Pedro, quien fuera. Amén. A veces decimos, ¿quién fue que escribió? A mí no, yo no ando mucho a saber quién lo escribió, pero fue el Espíritu Santo que guió Amén. a los escritores. Amén. Eso es lo importante. Pero con la experiencia, el conocimiento que entendemos de lo que, como dicen los viejitos, de los cabezaduras. Habiendo conocido, habiendo entendido, habiendo experimentado la mano de Dios, y hoy en día, eso no es solamente para miles de años atrás, hoy día encontramos lo mismo. Por eso yo hablaba con el pastor hace unos días que yo soy tan agradecido con el Señor por lo que Él ha hecho o hizo en mi vida y cómo sería tan ingrato una persona que Dios haya hecho tanto en nuestras vidas volver atrás. Amén. Y tengo motivo por qué darle gracias a Dios, porque si yo empiezo a contar mis testimonios a través de eso, no sé, me dijo el pastor que predicara un par de horas, yo no sé si ustedes quieran hacerlo, ¿verdad? O quieran esperarse. Amén, hermano. Una vez dije eso en una iglesia y comenzó un señor a pararse, porque dijo que no iba a esperar tanto rato. Pero la cosa es que de verdad, hermanos míos, ¿cuántas veces encontramos que el creyente, hablando del creyente, después de haber experimentado la gracia, la benevolencia de Dios en su vida, empieza a caminar hacia atrás? Ajá. Y nunca de verdad agradecido con lo que Dios ha hecho o hizo en su propia vida. Y ese es el motivo que aquí encontramos la exhortación. Y esta porción de verdad nos habla prácticamente de la advertencia que da de una manera u otra llegar a experimentar un descanso espiritual cuando nosotros hacemos caso omiso a la palabra del Señor. Mucha gente de verdad está usualmente oyendo y escuchando todo lo que va y todo lo que viene. Bueno, el pastor nos leyó el pasaje aquel que nosotros como creyentes debemos de escuchar. Pero ¿qué hay que hacer? ¿Qué es lo importante? Desechar lo malo. Amén. Retener lo malo. Y retener, o sea, coger y alimentarnos de lo bueno. Amén. Y eso es lo importante. Amén. De tal modo que la cara de la moneda es prácticamente la consecuencia, hablándoles de la consecuencia de lo que es la desobediencia. La exhortación aquí está práctica. Si oyeres hoy su voz. Escuché el domingo pasado que el pastor nos dice, hay muchas personas que les entran por aquí y les entra por acá, pero les sale por acá. Pero yo a veces pienso que hay ocasiones que hay personas y ya creyentes viejos que no les entra nada. Amén, hermano. Y son viejos y no les entra nada. Parece que cuando hay exhortación con la palabra de Dios, más bien salen disgustados. Cierto. Porque es que no les entró nada. Porque decía un psicólogo que cuando entra algo queda dentro. Pero hermanos míos, hoy día encontramos personas entre más viejas se jactan en la fe. Se jactan en que ellos son conocedores y que eso no tiene nada que decir para mí. Cierto. Eso es un peligro grande. Y eso estaban así de esa manera los hebreos. Amén. Y se les hablaba y se ponían más duros de corazón. Y entendemos aquí en la práctica, hermanos, que la clave de la consecuencia que de aquí habla el escritor de esta porción de los hebreos es de la vida de cristianos fracasados también.
hebreos conocedores de la palabra, y por algo se titula Hebreos, conocedores de la palabra, jactanciosos, todos lo conocen. Usted no tiene que venir a decirles cosas nuevas porque eso es así, así, querían vivir en los rituales antiguos, pero eso de nada les servía. Y aquí el escritor nos habla de las consecuencias y de verdad pone en la advertencia que eso es una vida de fracaso. Pone el ejemplo prácticamente de Israel en el desierto, 40 años. Y todavía seguían en lo mismo, queriendo volver atrás. Y con la hipocresía estaba mejor allá que lo que estamos aquí. Y cuántos supuestos cristianos a veces dicen, no, yo estuve mejor cuando estaba en el mundo que lo que ahora pasa en la iglesia. Pero hermano, la iglesia está compuesta de seres humanos. Amén. Y como seres humanos no somos perfectos. Amén. Tenemos nuestros defectos, seremos perfectos hasta que el Señor nos levante en el aire. Amén. Hasta el momento, de una manera u otra, tenemos a veces nuestras patitas cojas. Ajá. Y acostumbramos muchas veces a verle la patica coja al otro y no ver la otra que nosotros tenemos también. ¿Cierto? Y ese es el gran problema, ese es el gran defecto de muchos creyentes. Y eso es lo que pasaba con los mismos hebreos y con el dedo puesto a Moisés, y con el dedo puesto constantemente a Moisés. ¿Para qué nos sacaste de allá? Estábamos mejor allá que aquí. Eso es lo que pasa en muchas ocasiones. Pero la situación aquí encontramos práctico que en el fracaso de querer oír la palabra de Dios y después rechazarla, está el ejemplo claro en Números capítulo 14 y varios capítulos de Números, y también hasta en Deuteronomio nos explica claro del problema que habían ellos. Si pudiéramos buscar en Deuteronomio y también en Números 14, especialmente en Números 14, y allí encontramos prácticamente lo que nos da a entender. Si lo encuentran bien, si no yo lo leo, no hay problema ninguno, pero en Números 14, verso 13, nos dice muy claro, pero Moisés respondió a Jehová, lo oirán luego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder. Deuteronomio nos da a entender también algo bien parecido, y más allá hasta el apóstol Pablo da una repetición o una conclusión de lo que era el gran problema de los hebreos. En Deuteronomio capítulo 1, verso 3 también dice, y aconteció que a los 40 años, en el mes 11, el primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová les había mandado acerca de ellos. Todas las cosas, no dejó nada. Moisés, con una mente santa, con una mente perfecta en el Señor, les habló todas las cosas que habían sucedido. No era jactancia en ningún momento, era la advertencia que ellos necesitaban darles a través de la palabra de Dios, pero la rebeldía era grande y seguían buscando otro pan falsificado. Eso es lo que pasa muchas veces hoy. Aquí está la hermana Janet, que es una hermana muy especial, y ella me conoció a mí ya que como tal vez como por ahí de abril. Cuando vinimos acá, la primera iglesia que conocimos fue acá la que está aquí por el Highland. Y estuve enseñando por la gracia de Dios, porque no había pastores, me invitaron a enseñarles. Pero ella se da cuenta muy bien el por qué. Yo le dije al pastor, yo no soy como la rata de la panadería que anda probando pan y harina por toda parte, y al fin con ninguna de todas se queda. El problema es que la gente se forma prácticamente su propia teología, su propia opinión. Y por último nos dimos cuenta que definitivamente, como decíamos anteriormente, ni entra por acá porque no puede. No hay lugar para la entrada de la palabra, y entonces menos habrá salida. Y a través de eso piensa uno cuántas veces encontramos personas que salen de la iglesia y comienzan a notar el defecto del pastor, el defecto de los diáconos, el defecto de la iglesia, y nunca encuentran defectos en ellos mismos. Cierto, hermano. Ahí estaba el problema en estos. Cierto. Ahí estaba el fracaso en ellos mismos. Esta gente estaba constantemente buscando defectos de Moisés y por último hasta de Dios. Y ese fue el gran fracaso. Su incredulidad es la culpa que tienen ellos. Se relata que los israelitas,
que los hebreos prácticamente retrocedieron, que se fueron hacia atrás, con un desánimo en su propia vida. Y aquí, en todo el estudio del capítulo 14 de Hebreos, nos da a entender que Faraón estaba, por supuesto, deseoso de lograrlos y volverlos a coger en su esclavitud. Hermanos, eso es la tristeza que llega a mi corazón cuando conozco personas y conozco familias que simbolizan lo mismo. Faraón aquí en este caso simboliza a Satanás. Egipto, el pecado del mundo. Y después de haber conocido las cosas del Señor, de haberles visto quizás practicar, como hablan los hebreos también, este problema, vuelven de nuevo al mundo, a revolcarse, como dice la Biblia, en el cielo como si fueran los cerdos. Amén. A deleitarse, yo no digo que a gozarse, a deleitarse en el mismo mundo, y supuestamente están allí contentos, otra vez en las garras de Faraón, otra vez en las garras del diablo, otra vez en el mismo mundo, otra vez en Egipto. Amén. Porque sintieron muy dura muy dura la vida cristiana, muy estricta para ellos. Pero hermano, las cosas del Señor son bellas. Amén. Amén. Yo le dije al Señor un día, antes de volver al mundo, mejor quítame la vida. Amén, hermano. Porque mejor estoy sirviendo al Señor de una manera u otra que servir al mundo. Amén. Porque el mundo lo conocí, sé que es muy asqueroso. Amén. Y no hay nada absolutamente bueno para nosotros los cristianos en el mundo. Amén, hermano. Por eso vale la pena servir al Señor. Y miren, aquí tenemos el gran ejemplo de lo que sucedió con los hebreos. Eran de verdad mal agradecidos con todo lo que Dios les había dado. 40 años y no querían tener victoria. No querían ver la victoria. No era problema de Moisés, era problema de ellos mismos. El verso 5 lo dice claramente, el capítulo 3 de Hebreos. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que iba a decir. No era que a él se le antojaba. No fue que Moisés vio una mejor ruta, sino que Dios fue que le iluminó y los llevó. Y en el camino, mientras iban, morían unos y otros protestaban y fueron. Pero cuando llegaron y vieron el ejército detrás de ellos, ahí sí, Moisés, ¿a dónde nos has traído? Moisés, ¿a dónde nos has traído? Estamos entre la espada y la pared. Pero hermanos, el milagro no iba a ser de Moisés, era de Dios. Amén. Amén. Y mientras estamos allí viendo en la situación que ellos se encuentran, llega Dios y le dice a Moisés, ¿por qué claman a mí? Ya no hay tiempo de clamar, hay que hacer algo. Yo solo pienso cuando Moisés en ese instante, con aquella vara que ya no era la vara de Moisés, era la vara de Dios, Amén. levanta aquella vara, el poder de Dios. Recuerdan que anteriormente cuando Dios le pregunta a Moisés, ¿qué es que tienes en tu mano? Pues el bastón, la vara, simplemente. ¿Y por qué Dios le dice a Moisés, tírala al suelo? Tira esa vara al suelo, para que ya la vara no fuera la vara de Moisés, sino la vara de Dios. Cuando Moisés fue a coger aquello, era el pecado allí en la serpiente, ese es el símbolo del pecado. La serpiente allí, lo más asquerosa. Y cuando Moisés coge de nuevo la vara, ya no era la serpiente, sino que era la vara de Dios. Amén. Y de allí en adelante vemos los milagros a través de la vara, el poder de Dios. Y aquel día, cuando los hebreos estaban allí reclamando, ya no hay escapatoria, cuando ven abierto aquella autopista, yo diría, ¿verdad? Amén. Qué glorioso es ese Amén. momento. Qué glorioso, y comienza a desfilar, y comienza a ir con ellos. Pero hermanos, todavía vieron ese milagro, ese es el reclamo que tiene aquí el escritor, y todavía así, duros de corazón. No querían disfrutar de la victoria. Pero hoy mismo, hoy en nuestra época en que vivimos, hay muchos cristianos que viven la vida cristiana sin rumbo también. Prácticamente viven la vida cristiana sin propósitos.
Y eso es la consecuencia del pecado. Cuando no hay propósitos en la vida cristiana, automáticamente la consecuencia es estar desorientado. Y la culpa prácticamente se la ponen a otros, como dije anteriormente. Pero quien tiene la culpa es la misma persona. Amén. Capítulo 3 de Hebreos, está muy claro. Versos 12 y 14, ahí está claro, dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Amén. 14. Porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza desde el principio. El apóstol Pablo en el capítulo 2 de Colosenses nos dice: de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Amén. Recibimos al Señor Jesucristo por fe, Amén. no por obras. Ayer un hermano que nos ayudaba a hacer la mudanza me decía que, oyó decir, de que comenzaron en el año pasado a ser santos el ser humano, ¿verdad? Aquella figura de la persona que aparece según en México en la, ¿cómo es que se llama? El nombre que Juan Pablo es, ¿verdad? Lo hicieron santo. Ajá. Pero santo nos hace el Señor cuando conocemos a Cristo. Amén. Amén. Yo no necesito que el Papa me diga que yo soy santo. Amén. Soy santo por Cristo. Amén. Porque me salvó y porque me lavó con su sangre preciosa. Amén. Y que querían hacer santa también aquella, la señora esta, la que hacía tantas obras, ¿verdad? Reconozco que hacía obras maravillosas, como lo hacía el Papa también. Y tuve la curiosidad de ir a México hace un tiempo, en varias ocasiones, y conocer la estatua que le hicieron a este señor también. Pero esas son obras. La Biblia dice que las obras que nosotros hacemos son como trapos de inmundicia en la presencia de Dios. Amén. Porque ya la obra la hizo Cristo perfecta en la cruz del Calvario. Amén, hermano. Y nos dio el privilegio de que si creemos en Él, que si le aceptamos como nuestro Salvador personal, nos limpia de todo pecado. Amén. Y nos hace aceptos en el amado. ¡Qué privilegio! Estamos en una nación donde hay tanto conflicto. Y algunas personas a veces oramos por ellos porque tienen tantos problemas con el papeleo, con todo eso. Y desearan muchas veces, cuántas veces oímos, desearan llegar a legalizarse, hermanos. Pero nosotros los cristianos tenemos doble ciudadanía. Amén. Yo puedo decir que tengo ciudadanía de Costa Rica y tengo ciudadanía aquí, pero tengo la mejor, la patria celestial. Amén. Dice la Biblia que allí en Filipenses 3:20, que nosotros tenemos la ciudadanía arriba. Y allí no habrá barro, no habrá nieve, Amén. no habrá sol que nos queme, ni habrá frío. Será todo perfecto cuando estaremos en la presencia de Dios. Amén. ¿Cómo sufríamos en Nueva York en los tiempos del frío? Y todavía 2 días antes de venirme de Nueva York con toda la mudanza, me caigo porque había tanto hielo que con poquito me rompo este brazo. Le dije a mi esposa: ya yo no viviría aquí, ya no viviría más, pero ya estamos partiendo. Siempre en este problema viene el trauma del frío, pero no tanto frío, sino que hielo que se hace, el montón de nieve que cae. Le dije: pero un día vamos a estar en la presencia de Dios donde no habrá que estar patinando. Amén. Para siempre estaremos en la gloria de Dios. Qué bello, ¿verdad? Hermanos, esta es la esperanza que nos Amén, aguarda. hermano. Esta es la esperanza que tenemos. Y los hebreos no querían tener esperanza, no querían vivir de la esperanza. La Biblia dice que la esperanza no avergüenza, capítulo 5 de Romanos, verso 5. La esperanza no avergüenza porque el amor de Cristo nos ha limpiado. Amén. Y aunque a veces hay personas que se avergüenzan de llamarse cristianos, como dice el mismo escritor, pero gracias a Dios que nosotros los cristianos verdaderos, para nosotros es un privilegio. Amén. Que somos cristianos. Amén. Porque tenemos una esperanza garantizada en la presencia de Dios. Hay veces de verdad que somos atribulados. En este año prácticamente mi salud ha sido quebrantada en varias maneras, pero Dios me da la victoria, aquí estoy. Amén. Gloria al Señor. Y de verdad que estando en Costa Rica sufrí un problema de un derrame articular y me dijeron allá que yo no volvería a caminar más, que mi pierna izquierda se me iba a secar y muchas cosas. Y tanto vi que lo que querían era dinero los doctores, los hospitales, dinero y dinero.
me regresé para acá y gracias a Dios, yo creo que el hermano Ramiro me dio un aliento, no le he dicho frente a él nunca, pero le voy a decir, el hermano Ramiro me dio un aliento el día que yo llegué a esta iglesia. Eso fue en final de, comienzo de junio, creo. Y me dice, usted va a caminar, va a ver que usted va a caminar. Amén. Y yo no podía poner el pie abajo. Y gloria a Dios, hermanos, no tuve que ser operado, no tuve que hacer lo que me decían, incluso hasta me ofrecieron en Costa Rica que ustedes tenían que cortarme la pierna. Y estoy caminando y creo que mejor que esos doctores. Amén, hermano. La mano de Dios es preciosa. Amén. Y seguimos viendo en cuanto a lo que Hebreos nos trae y nos dice el apóstol o el escritor acá acerca del gran fracaso de los hebreos prácticos. Encontramos en todas estas cosas el caso de que el problema es en el necio corazón y en el corazón rebelde. Me gusta mucho compartir Romanos y ver la rebeldía que existe en el tiempo que hoy los psicólogos le ponen nombre a todo. Al pecado no lo quieren llamar pecado. ¿Cierto? Le dan nombre a una cosa, le dan nombre al otro, a un borracho ya no se le puede decir borracho. Y tampoco ni alcohólico. Le dan otro nombre. Y así sucesivamente, pero simplemente es la rebeldía que hay en el corazón. Amén. Romanos 2.5, por su necio corazón acumulas para ti esto y el otro, y comienza a dar una serie de cosas. Y es prácticamente lo que estamos en este tiempo viviendo. Con toda honestidad quiero decirles que uno de los grandes problemas que tiene la gente es que se estaciona y no quieren ir para atrás ni para adelante. ¿Cierto? Y prácticamente vemos que el ser estacionario o inmóvil en la vida espiritual, del cristianismo es un caso tremendo. En estos días me estaba diciendo un hermano que en la iglesia de él, el pastor les dijo que si ellos querían que ver la iglesia llena, fueran ellos a visitar y fueran ellos a los hospitales, pero que él quería estar siempre en la oficina. Y yo le dije, nosotros de verdad debemos entender que tenemos que dar ánimo, ir y buscar las almas perdidas y atraerlas para el Señor. Pero hermanos míos, la vida espiritual, el cristianismo genuino, experimenta un constante crecimiento espiritual. Yo me recuerdo que había un muchacho que dice una ocasión, era un predicador nuevo, y tenía bastantes años ya en la preparación, y dice, he crecido tanto que ya yo no necesito crecer más. Hermanos, a los días lo vimos en el mundo de nuevo. Parece que tanto creció que más bien se vino para abajo y quedó enano, porque no creció en absoluto, era solamente jactancia. Sí. Pero Pedro mismo nos dice, el apóstol Pedro nos dice en la segunda epístola, en uno de los últimos versículos, que el cristiano, hablándole a los cristianos, debemos de crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mucha gente quiere conocer diferentes maneras de interpretación bíblica. Quieren conocer, saber cómo este pastor interpreta esto, cómo el otro interpreta lo otro, y cómo el otro pastor interpreta la venida del Señor y cosas por el estilo. Lo que menos quiere es crecer espiritualmente. Yes. Y se llenan hasta de una gran teología a su manera, pero no se llenan del Señor. Amén. Y lo menos que creen en la palabra de Dios. Sí. Se dice que es parte la palabra de Dios, que es parte, pero que no es inspirada por Dios la palabra de Dios. ¿Y cómo usted va a ser cristiano? ¿Cómo usted va a decirse que es cristiano si no cree que la palabra de Dios es inspirada por Él? Amén. Ahí está el problema, ahí está el fracaso. El tema básico, de verdad, de la gran epístola a los hebreos es que sigamos adelante hacia la madurez. Amén. O sea, no da permiso de una vida cristiana estacionaria. Estancamiento es lo que hay hoy por hoy. En Nueva York, en ciertas encuestas se dice que desde que creo que fue el presidente Kennedy, no sé cuál de ellos, ¿no? Pero que fuera, quitaron la oración especialmente en las escuelas. Todo vino para atrás. Todo vino para atrás.
Cuando en esta nación se aprobó la ley del aborto, peor todavía, todo vino para atrás. Conocí iglesias de Nueva York desde el comienzo del 80, muy grandes, muy llenas. Algunas catedrales que podíamos decir, hablando yo más de iglesias bautistas, que podía decir que tenían 400 y 500 personas. Hoy Dios te va y lo más que hay son 100. Todo viene para atrás. Hay un estancamiento tremendo. Y no es porque la juventud no sabe español y que todavía está en español, no, eso es un pretexto. Es simplemente porque no hay un crecimiento o un deseo en el corazón de la gente de ganar a otros para Cristo. Y viene todo para abajo. Lamentable. Y algunos llegan y, como dicen, ven el sistema y la ocasión, pero salen y se van como parte sin novedad. Pero el pueblo de los hebreos quería volver atrás a Egipto. El verso 14, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. El pueblo quería volver atrás. Y espero en Dios que esta iglesia nunca quiera volver atrás. Amén, hermano. Espero en Dios que cada uno de los que estamos aquí nunca pretenda volver atrás. Amén. Porque para eso fuimos llamados. Hay cristianos que les llama, por eso volver atrás, hay cristianos que les llama el apetito. O les da un apetito de recuerdos amargos, de recuerdos viejos, y comenzamos a escarbar aquellos recuerdos viejos. Comenzamos a escarbar las amarguras viejas. Hermanos, ¿quién se levanta recordándole a Moisés? Allá estábamos mejor, allá teníamos carne, allá teníamos busteros mentirosos. Cierto. Aquí era donde había comida, en la casa de Dios, les decía Moisés. Y hay comida en la casa de Dios, comida espiritual. Amén. Por eso estamos acá, porque queremos comer, alimentarnos espiritualmente. Amén. Y la advertencia que les da, tanto en el verso 7 como en el 5 de Hebreos, nos dice en el 7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz. En el 15, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como una provocación, no querer oír. No querer oír la palabra de Dios. El autor advierte, práctico, que no caigan en el mismo problema de la incredulidad como en los tiempos de Moisés, la duda. Desafiaron la autoridad soberana de Dios, el no prestar atención al significado de la palabra de Dios. No era Moisés, era a la autoridad soberana de Dios. Amén. Mirad, hermanos, verso 12. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros con corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Amén. Qué lástima, qué pena, qué tristeza da al ver a alguien que usted lo vio como tu hermano en la fe, como tu hermano en la iglesia, como un creyente, como dicen, con bríos, con buen deseo de servir al Señor, y al tiempo lo ve de nuevo, prácticamente revolcándose en el mundo. Cierto. Y buscando los apetitos del mundo y no querer alimentarse con la palabra de Dios. Amén. La verdad de la aplicación que nos da el escritor de Salmos en el capítulo 95 es tan parecida. La verdad, hermanos, ahí encontramos que nos habla práctico de lo que es, en este caso encontramos lo que es la aplicación de la rebelión que hay entre el mismo corazón del ser humano. La entrada dependía, para ellos, la entrada al lugar de victoria dependía de la fe. No era de las energías de Moisés, no era de las habilidades de Moisés, era de la fe. Pero la fe puesta en las cosas de Dios, no en las cosas del hombre. Amén. Hay gente que hoy se jacta, que tiene mucha fe, pero tiene la fe puesta en la fe, no la fe puesta en Dios. Es un cambio. Hebreos capítulo 11 nos dice qué es la fe.
Pero no es la fe que yo tengo tanta fe. Viera qué fe que tengo, de decía una viejita. Oren por mí porque hoy no voy a ir a la iglesia. No tengo ganas de ir a la iglesia. Pero viera la fe que yo tengo. Yo le dije un día por esto. Ay, ¿de verdad usted tiene fe? ¿Y por qué lo duda, pastor? Le digo, porque no te veo ir a la iglesia. Pero se jactaba de la fe. Hay gente que se jacta de la fe y no sabe lo que es fe. Ahí está el problema. Y esta es la tristeza, dureza de corazón. Fallaron. Dos razones que hubo de verdad dureza de corazón e incredulidad. Al endurecerse el corazón y volverse sabio en su propia opinión, está cerrando las puertas y se vuelve incrédulo en las cosas del Señor. ¿Cierto? A mi manera. ¿Cierto? Y punto. A mi manera y punto. ¿Cierto? Aunque me digan lo que digan, no. Toda la culpa la tiene el pastor, la tienen los hermanos de la iglesia, la tiene la iglesia, Cierto, pero hermano. nunca se sienten culpables. Ujú. Es bueno ponernos en las manos del Señor Amén. y saber que no somos perfectos, tenemos nuestros defectos, pero qué bello es que esperamos la perfección cuando estemos ya en la presencia del Señor. Amén. Por eso es que vivimos en la esperanza. Por eso el apóstol Pablo, inspirado por el Señor, dice que la esperanza no avergüenza. Hay veces de verdad que hay cosas que pareciera que nos tambalean las piernas y nos volvemos endebles, como dice la Biblia. Y perdemos la esperanza. Perdemos la esperanza de que, algunos dicen, ¿valdrá la pena ser creyente? ¿Valdrá la pena seguir? Sí, vale la pena seguir. Amén. Porque tenemos a un capitán fiel y verdadero que no abandona la barca nunca. Amén. Amén. El año pasado fue que pasó el sistema de aquel Concordia en Italia, ¿recuerdan? Concordia, ¿cómo se llamaba aquel barco? Sí. Y algunos me dijeron en la iglesia, qué tristeza esa pobre gente, como fracasaron allí en ese barco. ¿Y qué es el capitán? El capitán debe ser el último en dejar el barco. Y se jugó y se fue. Y dejó el barco tirado. Jueguenla como puedan. Miren ustedes, en este caso, Moisés hubiera sido un obstinado y dice, no, ya no puedo más. Dejo esto tirado y me voy. Pero el capitán de capitanes lo había puesto allí. Y nadie podía quitarle su lugar porque Dios lo había puesto como siervo de Dios. Amén. Hoy por hoy, mis amados hermanos, estamos en la barca, como dice un cuerito. Y gracias a Dios que el capitán que yo conozco hace ya más de los 40 años ha sido fiel conmigo. Yo sé que él nunca va a abandonar la barca. Amén, hermano. Porque es mi capitán, Amén. va adelante con nosotros, él lleva el timón, vamos en victoria. Amén. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, estamos seguros con la verdadera ancla que es Jesucristo. Amén. De tal manera que concluyendo con estos versículos de Hebreos, nos dice, ¿y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron, y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad? Cuando usted cree, cuando usted acepta al Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal, no es un juego. Amén. Muchas veces que la gente piensa haber conocido y esto y que el otro, y lo cogen como juego. Y aunque se bauticen 1 y 2, 3, 4, 5 veces, siguen siendo lo mismo. Decía un señor, un viejito que está con el Señor, que muchas veces el pastor mete un diablo seco y lo saca mojado. ¿Cómo está diciendo este viejo? Sí, que mete un diablo seco al agua y lo saca mojado. ¿Cierto? Y lo vuelve a meter, tal vez a los 2 meses, otra vez el mismo diablo seco y lo saca mojado. ¿Pero por qué? ¿Cierto? Es porque de verdad no ha tenido aquella persona, porque vuelve de nuevo, le jala tanto el mundo, hay un imán, hay un magneto que le atrae el mundo. ¿Por qué? Porque simplemente al Señor no se acepta de boca. Amén, hermano. Amén. No se acepta de mente tampoco, Amén. sino se acepta de corazón. Amén. Y cuando usted lo acepta de corazón, cuando usted hace una invitación y le dice al Señor Jesucristo que aunque usted no es digno Amén. de que Él se fije en usted, y de corazón le acepta como su Salvador personal, confiesa
con su boca, pero le acepta en el corazón. Dice la palabra de Dios que ahí somos nuevas criaturas. Amén. Amén. Con el corazón, con la boca se confiesa para justicia, pero con el corazón se acepta para salvación. No solamente aquí y aquí. La mente almacena, pero la tira, pero el corazón ahí queda. La Biblia tiene, yo creo que como 223 veces la expresión del corazón. Si usted busca el libro de que Salomón se inspira tanto en Proverbios, constantemente habla del corazón. Pero no es cosa de simplemente de sentimientos. Es cosa de verdad que sea de corazón. Amén. Que a Cristo que de verdad sintamos esa cosa tan bella en el corazón. No una emoción que cuando usted oye cantar y oye tanto se le doblan las piernas y cae al suelo. Eso no es que está esperando el Señor. Amén. Está esperando que usted sienta el paseo del Espíritu Santo en tu corazón. Amén. Porque Él vive en nuestras vidas. Amén. Cuando lo aceptamos como nuestro Salvador. Dios me los bendiga. Amén. Señor, gracias. Queremos darte en esta nación tan bella. Estamos en esta tu casa, alabando y glorificando tu nombre, porque eres digno de toda alabanza. Y hemos compartido una porción de tu palabra, y quiera, Señor,